El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de noviembre del 2023. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Estadísticas del Sector Real. La presentación está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, iniciaremos desarrollando el tópico de las exportaciones totales. Luego analizaremos las importaciones totales para luego continuar con el resultado del saldo del comercio exterior y finalizar con un breve resumen. Entonces empezamos con las exportaciones. En pantalla vemos que al mes de noviembre de este año, las exportaciones totales se han incrementado en 24% con respecto a lo acumulado a noviembre del año anterior y alcanzaron un valor de 15.878,7 millones de dólares. Este incremento está explicado por el aumento en sus tres componentes. Así, vemos que las exportaciones registradas se incrementaron en 19,1% y alcanzaron los 11.001,6 millones de dólares. Este valor representó el 69,3% de las exportaciones totales. Por su parte, se registraron reexportaciones por valor de 3.904,8 millones de dólares, siendo este valor superior en 36,6% a lo registrado a noviembre del 2022. Y por último, tenemos a las otras exportaciones que se incrementaron en 36%, alcanzando un valor de 972,3 millones de dólares. En términos interanuales, vemos que en noviembre las exportaciones totales se incrementaron en 27,7%. Las exportaciones registradas mostraron la mayor incidencia en este incremento, con 20,4 puntos porcentuales, seguido de las reexportaciones que incidieron en 6,9 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, las exportaciones registradas presentaron un incremento del 19,1% a noviembre de este año. En cuanto a los niveles de procesamiento, los productos primarios presentaron un incremento de 73,5%, alcanzando un valor de 4.333,3 millones de dólares. En cuanto a las manufacturas agropecuarias, las mismas presentaron un incremento del 1,8%, alcanzando un valor de 3.845,6 millones de dólares. Y por su parte, las manufacturas de origen industrial y combustibles de energía presentaron disminuciones a noviembre de este año del 2,6% y 6,6% respectivamente. En este cuadro se aprecia en mayor detalle los componentes de las exportaciones por niveles de procesamiento, donde en los productos primarios se destacaron el buen desempeño de los granos de soja, las semillas de sésamo y demás frutos oleaginosos, con incrementos del 171,4%, 75,2% y 13,6% respectivamente. El aporte de este nivel fue de 1.836,3 millones de dólares más que lo registrado a noviembre del año pasado. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, como se mencionó, estas presentaron un crecimiento del 1,8%. Esto se debió principalmente a los mayores envíos de harinas de soja y arroz parbolizado, como se puede ver en pantalla. En contraste, los menores envíos de carne bovina y aceite de soja frenaron este crecimiento, con lo cual estas manufacturas aportaron 68 millones de dólares más que el año pasado a la matriz total. Por su parte, la reducción en los envíos de manufacturas de origen industrial se debió principalmente a los menores envíos de aluminio y sus manufacturas, e insecticidas, fungicidas y herbicidas. Los registros dan cuenta de un ingreso de 37,3 millones de dólares menos que lo registrado el año anterior. Y por último, tenemos a los combustibles de energía, cuyas ventas externas totalizaron a noviembre los 1.437,2 millones de dólares por valor de 101 millones de dólares menos a los registrados a noviembre del año pasado. Y estos corresponden principalmente a exportaciones de electricidad. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a noviembre de este año aproximadamente 14.823.000 toneladas, más de 4 millones de toneladas que lo registrado durante el periodo comprendido entre enero a noviembre del año pasado, lo que representó un incremento del 37,6%. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de granos de soja, como se puede ver en pantalla en la parte de arriba.
Por su parte, las ventas de electricidad en volúmenes se incrementaron en 34,5%, lo que indica que su reducción en valores que vimos en la slide anterior se debió principalmente a los menores precios unitarios de exportación registrados para este producto. En cuanto a las exportaciones de carne, vemos que los envíos de carne y menudencia bovina alcanzaron los 1.461,7 millones de dólares, lo que significó una reducción del 13,6% respecto a lo exportado al mismo periodo del año anterior. Los volúmenes exportados también disminuyeron en aproximadamente 5,2%. Así, esta menor reducción en volúmenes respecto a la reducción en valores denota una reducción en los precios medios. El principal destino lo constituyó Chile, con exportaciones por valor de 607,5 millones de dólares, participando en 41,6% respecto al total de ventas externas. Este socio comercial al mes de noviembre presentó reducciones en sus compras, tanto en valores como en volúmenes, del 7,7 y 2,7% respectivamente. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 6,2% en valores, pero con un incremento del 2,4% en los volúmenes exportados. Como se puede apreciar en pantalla, la reducción de los precios medios de la carne y menudencia bovina fue del 8,8%, y los destinos que mejor pagaron fueron Israel, Chile y Brasil, aunque a un menor precio que lo pagado el año anterior. Ahora pasamos a observar las exportaciones de carne porcina, y lo que vemos es que eh, que básicamente los envíos se encuentran al alza, como se puede ver en pantalla, registrándose ventas por 17,3 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volúmenes. Taiwán ocupa el primer lugar como destino, con el 69,8% de los envíos, seguido por Uruguay. Vemos que los precios medios de la carne y menudencia porcina se incrementaron en 28,6% respecto a lo recibido al mes de noviembre del 2022. Los países que mejor pagaron fueron Taiwán, Uruguay y Angola. Pasando ya a los envíos de carne aviar, vemos que este producto también presentó incrementos importantes tanto en valores como en volúmenes. Los valores exportados totalizaron 13,1 millones de dólares y los volúmenes crecieron en 53,2% respecto a lo acumulado a noviembre del 2022. Entre los principales destinos tenemos a Irak, Albania y Rusia. En cuanto a los precios medios de este producto, vemos que estos se redujeron levemente en 3,6%, siendo Kosovo, Bahamas y Albania los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, vemos que estas disminuyeron levemente en 0,7% respecto a lo observado a noviembre del 2022, alcanzando envíos por 939,4 millones de dólares. Cabe mencionar que este ligero decrecimiento se estaría dando por sobre un nivel récord de exportaciones bajo este régimen observado en el 2022. Las exportaciones de maquila representaron aproximadamente el 67,8% del total de manufacturas de origen industrial exportadas a noviembre de 2023, y el Brasil se constituyó como el principal destino, con el 55,6% de los envíos, seguido por Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. Entre los principales productos exportados que representan las mayores incidencias en el incremento, tenemos a textiles y sus manufacturas e hilos y cables. Además, los nuevos productos como las tapas roscadas de metal común, alcohol etílico desnaturalizado, gelatinas y biodiesel también presentaron incrementos, lo cual refleja un poco esta diversificación de la producción y envíos bajo este régimen. No obstante, registraron disminuciones respecto a lo registrado el año anterior, las champas estampadas y el alcohol etílico sin desnaturalizar, explicando así el resultado agregado del menos 0,7% descrito anteriormente. Pasando a analizar los principales destinos de nuestras exportaciones registradas, tenemos en primer lugar a la Argentina, con envíos por valor de 4.061,3 millones de dólares y una participación del 36,9% sobre el total.
Esto representó un incremento del 122,3% respecto a los valores exportados a noviembre del año pasado, y se destacaron los granos de soja por sobre la electricidad y los hilos y cables, con un valor exportado de 3.059,4 millones de dólares. Esto representa un incremento del 219% de estos envíos a este destino. Con respecto a Brasil, nuestro segundo socio comercial en importancia, las ventas totalizaron 2.755 millones de dólares, participando con el 25% en el valor de las exportaciones registradas. Los envíos presentan una reducción del 19,1%, donde el principal producto, que es la electricidad, se redujo en 16,4%, como ya vimos explicado principalmente por una reducción en el precio. Por su parte, los envíos de arroz a este destino presentaron un incremento, mientras que los del maíz se redujeron. Chile ocupa el tercer lugar en importancia con un 9,6% de participación en las exportaciones registradas y unos valores que ascendieron a los 1.055,5 millones de dólares. Esto representa un aumento del 3,9% comparado con la cifra a noviembre de 2022, y vemos que entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, la harina de soja y el maíz. En cuanto a la cotización internacional de los commodities, vemos que los precios de granos de soja mostraron un incremento con respecto al mes de octubre, del 4,8 y 3,1% en las bolsas de Chicago y Rosario respectivamente. En términos interanuales, por su parte, con respecto a noviembre del año pasado, se registraron disminuciones de 6,7 y 12,1% también en las bolsas de Chicago y Rosario respectivamente. Según lo informado por los principales observadores del mercado, el comportamiento alcista del mes de noviembre respecto a octubre se debió principalmente a los mayores niveles de compras de China a Estados Unidos y a las menores expectativas de producción de Brasil debido a la presencia inicial de sequías en el sur del continente americano, donde se presentaron climas áridos y cálidos. Esto retrasó un poco la siembra brasileña. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, vemos que la variedad tipo Brent mostró en noviembre del 2023 una disminución del 7,5% en comparación al precio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales se observó una baja del 9,7%. La cotización promedio del mes de noviembre se situó en aproximadamente $82 por barril. El comportamiento mensual durante noviembre se explica principalmente por las disminuciones de las preocupaciones sobre posibles irrupciones en la cadena de suministros ocasionados por el conflicto entre Israel y Hamas, también por desempeños más débiles de lo esperado en las economías china principalmente y estadounidense en el margen, lo cual contribuye a la reducción de la demanda. Y además por un incremento del inventario del crudo de Estados Unidos mayores a los previstos. Pasando ahora al segundo tópico, continuamos con las importaciones totales. Así vemos que a noviembre del 2023 las importaciones totales alcanzaron los 14.255,7 millones de dólares, presentando un incremento del 2,6% respecto a los valores registrados a noviembre del año anterior. Al analizar por componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con casi el 96% del total, registrando un valor de 13.677,5 millones de dólares, superior en 2,4% a lo registrado a noviembre del 2022. Las otras importaciones, por su parte, alcanzaron los 578,2 millones de dólares. En términos interanuales, en noviembre las importaciones totales se redujeron en un 1%, alcanzando los 1.334,7 millones de dólares. Vemos que las importaciones registradas también se redujeron, más o menos a una tasa similar, totalizando los 1.283,7 millones de dólares. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se aprecia el incremento en los valores importados de los productos primarios y las manufacturas agropecuarias e industriales, en tanto que los combustibles y lubricantes presentaron reducciones. Las manufacturas de origen industrial
presentaron la mayor incidencia en el incremento, con 4,6 puntos porcentuales y con compras externas por valor de 10.781,6 millones de dólares. En cuanto a los productos primarios, los valores importados ascendieron a 277,1 millones de dólares. Esto representa un valor 15,7% superior a lo registrado al mes de noviembre de 2022. Este incremento se explica por las mayores adquisiciones de tabaco sin elaborar, granos de maíz para siembra y animales vivos. Las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 4,1%, alcanzando los 901,5 millones de dólares, presentando incrementos en los rubros del resto de azúcar y artículos de confitería, así como en otros productos de origen animal. Por su parte, el incremento en las manufacturas de origen industrial se debió a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos, donde se encuentran los teléfonos celulares, las notebooks y los televisores. También se incrementaron el resto de máquinas y aparatos mecánicos que incluyen hornos, refrigeradores y congeladores. Y finalmente tenemos también incrementos en vehículos y productos farmacéuticos. Finalmente, en cuanto a los combustibles y lubricantes, estos presentaron una reducción del 17,4%, alcanzando los 1.717,2 millones de dólares. Esta reducción se explica principalmente por las menores importaciones de gasoil, nafta y gases, que en valores se redujeron 12,3, 32,2 y 27,1% respectivamente. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos nuevamente que las importaciones de naftas se redujeron en valores en 32,2%, en tanto que su reducción en volúmenes fue del 16,7%. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron en 18,6%. Por su parte, el gasoil presentó una reducción en valor y en volumen importado del 12,3 y 6,2% respectivamente, y sus precios implícitos se redujeron en 6,5%. En pantalla se puede apreciar la reducción importante en los volúmenes importados de naftas a noviembre del 2023, en tanto que para el gasoil esta reducción fue menor. En contraste, el resto de los combustibles presentaron incrementos al compararlos con el acumulado a noviembre del año anterior. En cuanto a la cotización internacional del diésel y la gasolina, estos presentan un incremento a partir del mes de mayo y una reducción a partir del mes de septiembre aproximadamente. Estas son las líneas gris y azul, como se pueden ver en pantalla. En tanto que los precios unitarios de nuestras importaciones muestran un gasoil que aumentó de precio en los últimos meses y una nafta con precios relativamente estables. Estas son las líneas verde y naranja del gráfico que se ve en pantalla. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 2,4%, lo cual se explica principalmente por las mayores compras realizadas bajo el régimen de turismo. De esta manera, las importaciones bajo este régimen registraron un incremento del 38,7% con respecto a lo acumulado a noviembre del año pasado, alcanzando los 3.005,2 millones de dólares y participó de aproximadamente el 22% del total de las importaciones registradas. En cuanto a los bienes para uso interno, se importó por valor de 10.672,3 millones de dólares, representando una reducción del 4,6% con respecto a lo registrado en noviembre del 2022. En el gráfico se puede apreciar que esta disminución se debe a las menores adquisiciones de bienes intermedios donde se encuentran las naftas, gases y sustancias químicas ya analizados previamente. Dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, tanto los bienes de consumo, intermedios y de capital presentaron variaciones positivas al compararlas a lo registrado al mes de noviembre del 2022. Como vemos en la tabla, la categoría de bienes de capital, con el 43,9% de participación, registró compras por 2.399,4 millones de dólares, lo cual representa un 47,5% de incremento en valor respecto al observado el año pasado. Este incremento está explicado principalmente por las mayores importaciones de teléfonos móviles. En cuanto a los bienes para uso interno, los bienes de consumo se incrementaron por mayores adquisiciones de alimentos, bebidas y tabacos, en tanto que el aumento en los bienes de capital fue por mayores compras de aparatos y maquinaria para la agricultura, tractores, topadoras, niveladoras y perforadoras, así como también de cubiertas. A noviembre de 2023, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 33,5% de participación.
equivalente a 4.585,5 millones de dólares. Esto representa un aumento del 17,5% respecto a lo acumulado a noviembre del 2022. Los principales productos importados desde este país fueron los teléfonos móviles, maquinarias para procesar datos y los routers. En el segundo orden de importancia tenemos a Brasil, con una participación del 24,7%, alcanzando las importaciones de este país por un monto de 3.378,7 millones de dólares. Esto representó un aumento del 6,7% respecto a lo observado el año pasado. Los principales productos importados desde este origen fueron abonos minerales, automóviles para transporte de personas y tractores. Finalmente, el tercer origen en importancia fue Estados Unidos, con una participación del 7,9% en el total de importaciones registradas y con compras por 1.084,8 millones de dólares. Este es un monto inferior en 9,7% a lo observado el año pasado. Y vemos en pantalla que el gasoil fue el principal producto adquirido desde este origen, seguido por abonos minerales o químicos y las vacunas para uso humano. En cuanto al saldo del comercio exterior, vemos que el mismo cerró en noviembre con un superávit de 104,4 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados este saldo representa un superávit de 1.623 millones de dólares, siendo este valor superior en 2.712,9 millones de dólares al déficit registrado a noviembre del año anterior. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Así como hemos visto, las exportaciones totales se incrementaron en 24% a noviembre del 2023. Las exportaciones registradas presentaron un aumento del 19,1% y las reexportaciones y otras exportaciones se incrementaron en 36,6% y 36% respectivamente. El aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de granos de soja, arroz y harina de soja, que verificaron una variación positiva del 171,4%, 48,4% y 37,6% respectivamente. Los principales productos que presentaron reducciones en los envíos fueron las carnes, con una reducción del 12,3%, el maíz con una reducción del 28,3% y el aceite de soja con una reducción del 9,8%. También vimos que los envíos de maquila se redujeron levemente en 0,7%. Por su parte, vimos que las importaciones totales se incrementaron en 2,6% a noviembre del 2023. Las importaciones para uso interno registraron una reducción del 4,6% a noviembre del 2023, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo registraron un incremento del 38,7%. Dentro de las importaciones para uso interno, destacamos la reducción de los bienes intermedios en un 15,8%, donde encontramos las naftas y las sustancias químicas con reducciones del 32,2% y 11,9% respectivamente. En tanto que los bienes de capital se incrementaron en 4,7%, impulsado por las mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, tractores, topadoras, niveladoras y perforadoras y cubiertas, con tasas de crecimiento del 34,3%, 12,9% y 12,6% respectivamente. El saldo del comercio exterior, con estos datos, registra un superávit de 1.623 millones de dólares a noviembre del 2023.